Sábado, semana 33 del tiempo ordinario. Nuestra esperanza es que también nosotros resucitaremos. Lucas 20, del 27 al 40. Dios es Dios de vivos. Se acercaron a Jesús algunos saduceos, esa gente que niega la resurrección, y le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si los 7 la tuvieron como mujer, ¿de cuál de ellos será esposa después de una resurrección? Jesús le respondió, los que son de este mundo se casan unos con otros, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomarán marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como los ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Algunos maestros de la ley le dijeron, Maestro, has hablado bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. En primer lugar, hay una vida distinta más allá de la muerte. A estos saduceos que niegan la resurrección e intentan enredarle con una pregunta casuística de parejas vueltas a casar, Jesús aclara en primer lugar que la vida de los resucitados no es una simple prolongación de la deficiente vida presente, pues los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no toman marido ni esposa, son como ángeles. La vida resucitada es una vida absolutamente plena donde ya no habrá necesidades que satisfacer. Y les argumenta, recordándoles el pasaje de Moisés ante la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y concluye diciendo, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Aunque estos patriarcas murieron, Dios sigue siendo su Dios y su amigo. Como dice Jesús ante el sepulcro de Lázaro, quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pero esa nueva vida no es un mero revivir como antes, sino un compartir vida plena con Dios. Al hablar hoy de resurrección, evidentemente hemos de sacarlo de la cabeza esas imágenes demasiado simples que nos presentaba la teología, imaginería o catequesis infantil cristiana del pasado, con respuestas detalladas y exhaustivas sobre la muerte, separación del alma respecto al cuerpo, el juicio, el purgatorio, el limbo, el infierno o el cielo. La resurrección no es una mera vuelta a la vida de ahora, ni algo que podamos describir ni detallar, ni siquiera imaginar. Jesús dice, quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pero cómo resucitaremos es un misterio. En segundo lugar, la resurrección de Jesús y en consecuencia la nuestra da sentido a nuestra existencia. Jesús, torturado y crucificado, ahora vive, y la fe en la resurrección proclama la victoria de Dios que da la razón a Jesús, víctima inocente, levantándolo de la muerte. Y esta profesión de fe es clave de la vida cristiana. San Pablo afirma, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. En este contexto, cobran sentido nuestros sufrimientos, dolores y muertes, y su resurrección sostiene nuestra esperanza. Así lo contempla hoy la visión del texto del Apocalipsis. Subieron en una nube al cielo mientras sus enemigos los miraban. Dios no se olvida de su Hijo amado, ni tampoco de su pueblo. La fe en que Cristo vive
fue el gran motor de las primeras comunidades cristianas. También nosotros hoy debemos ser portadores de vida y esperanza para cuantos viven en la miseria o padecen los horrores de la violencia, de la guerra o de la muerte. En tercer lugar, el final del rey Antíoco Epífanes, perseguidor de los judíos, relatado por el autor sagrado, coincide con la versión de otros historiadores de la época. Para este autor sagrado, su enfermedad y su muerte son interpretadas como castigo divino, pues nadie se ríe de Dios impunemente. Al conocer las derrotas de sus ejércitos, dice el texto, el rey quedó consternado, presa de inmensa agitación, y cayó en la cama, enfermo de pesadumbre. Cuando se sintió que iba a morir, reconoció que había sido bueno y amado mientras fue poderoso. Pero ahora, dice el texto, caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén. Somos llamados a vivir y a transmitir la esperanza de una nueva vida en plenitud después de la muerte y también a vivir resucitados como ciudadanos del cielo, encarnando en nuestra vida los valores del reino, solidaridad, amor, paz, hambre y sed de justicia. Ante la muerte, nos hacemos 1000 preguntas y a veces recriminamos a Dios. Atrevámonos a mirar ese futuro como una meta de vida en plenitud, asumiendo también las pequeñas muertes de cada día como participación de la resurrección de Jesucristo. Al final de su vida, el rey Antíoco, derrotado y enfermo, ha de reconocer que las cosas no le han salido como esperaba, confesando ante sus amigos los delitos cometidos en su persecución al pueblo judío. El pueblo, por su parte, reconoce que la salvación le viene de Dios. No abandonas, Señor, a los que te buscan. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.